Las 6 de la madrugada, 40 segundos. No son buenos días en realidad en el departamento del Cauca, que está viviendo uno de los amaneceres más violentos por culpa de los ataques de disidentes de las FARC, que han golpeado en las últimas horas 10 municipios. En menos de 12 horas van ataques con explosivos que dejan 81 heridos y soldados muertos, con unas imágenes terribles que pueden ver quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube o en la plataforma Enditu. Con la excusa de que es el aniversario de la muerte de Tiro Fijo, que lo fue ayer, estos disidentes, los de Iván Mordisco, atacaron en Santander de Quilichao, en Toribío, en Corinto, en Caldono, en Caloto, en Piendamó, en El Patía. La situación más crítica se registra allí en Piendamó, en donde hicieron estallar una motocicleta bomba con el saldo terrible de 73 personas heridas. De ellos hay 20 graves que fueron trasladados a Popayán. La otra motobomba fue en una zona rural del Patía, que se llama Piedra Santa. Allí un soldado murió y otros 4 resultaron heridos, sin ninguna misericordia, sin detenerse en si hay civiles involucrados, si son humildes policías, humildes soldados. Estos disidentes sin clemencia atacaron, repito, 10 municipios del departamento de Cauca. En Suárez, que es la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, cayó un dron cargado de explosivos sobre una casa muy cerquita del Hospital del Pueblo. Allí 5 personas resultaron heridas, entre ellas 2 niños, los disidentes de Iván Mordisco, que por supuesto no tienen ninguna consideración. Son ataques originalmente contra la fuerza pública que está esta madrugada en plan de movilización. Todo este descontrol del gobierno, todo el desorden público, y el presidente de la República de ello no dice ni una sola palabra, dedicado a otros temas, y ahora quejándose en Twitter porque dice que lo quieren censurar por una tutela que el Consejo de Estado admitió y que va a estudiar y que podría, como yo creo que debería pasar, acabar con las abusivas transmisiones de los consejos de ministros, unos supuestos consejos de ministros que en realidad son reuniones laudatorias. Todos los ministros aplaudiendo al presidente de la República, consejos de ministros que deberían ser reservados por una ley que tiene más de un siglo. Todos los ministros aplaudiendo, a ver cuál es el más petrista, a ver cuál es el más lambón. Reuniones en las que no se toma ni una sola decisión importante, y lo de anoche fue francamente insólito, porque no fue ni siquiera transmisión, fue retransmisión. Lo que ustedes vieron anoche, que es la toma por asalto de la programación de canales privados que tienen derecho, había sido transmitido ya por los canales públicos antier. Esto no pasa ni siquiera en las monarquías europeas, en donde habla el rey y los canales privados no tienen que retransmitir al rey. En Colombia lo de anoche francamente no tiene ningún antecedente. Retransmitir un Consejo de Ministros a las 7 de la noche que ya había sido emitido por los canales públicos o por las redes sociales de televisión. Y se compara el presidente Petro con los programas de prevención y acción que hacía Duque en la época de la pandemia, sin tener en cuenta que por supuesto hay evidencias, hay diferencias evidentes. Bueno, la primera es que estábamos en pandemia. Segundo, eran programas que se transmitían a las 5 de la tarde, no a las 7 de la noche, cuando está en su casa la inmensa mayoría de los colombianos. Y tercero, que era un programa ese de Duque acordado con los canales privados de televisión, que cedieron sus espacios. Aquí el presidente Petro lo está haciendo a la fuerza. Ya lo han hecho, han transmitido ya 3 consejos de ministros. El de anoche duró algo más de 2 horas y media, terminaron de transmitirlo pasadas las 9:30 de la noche, pero lo habían hecho antes, un consejo de ministros que duró 4 horas, o el de 6 horas, que fue el primero cuando comenzaron todos estos shows. Recuerden ustedes que fue la pelea del gobierno, la sublevación de funcionarios del gobierno, porque estaba llegando Armando Benedetti. De eso ha pasado mes y medio. Por supuesto, el presidente Petro golpeando, que seguramente es su intención, los canales privados, los medios que él considera que son sus enemigos, pero golpeando por ahí derecho a los televidentes. El presidente Petro se defiende, dice que quieren golpear lo que él llama pluralismo informativo. Es exactamente lo contrario. No podemos ver sino lo que opina el señor presidente. La tutela fue admitida por el Consejo de Estado, pero hay 2 acciones de cumplimiento, una en el Tribunal Administrativo, que considera que se podría violar la ley de 1923 que establece el carácter reservado de los consejos de ministros. El de anoche volvió a ser
Pues claro, porque era retransmisión sobre el tema de salud, a propósito de lo cual el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de los directivos y del representante legal de Audifarma. Esa batalla está en curso y será la fiscal la que decida si es almacenamiento de medicinas o si es acaparamiento. El ministro pide investigar a Giovanni Mesa, que es el dueño de Audifarma, y a sus socios por ese delito, acaparamiento. El respaldo de la denuncia son el acta y las fotografías que encontró el superintendente, que dijo, y lo repitió anoche en ese Consejo de Ministros, que las comunicaciones no explicó cómo habían sido interceptadas, que él no llevó gente de prensa, sino que tomó fotos con su celular, que intentó mandarle al presidente de la República y que por eso fue la confusión del presidente alrededor de que era una medicina no contra la diabetes, no de insulina, sino de hipertiroidismo. Ya les voy a contar la inédita tesis de un juez de garantías de Bogotá, hablando de insólitas decisiones judiciales, que dejó libre anoche a 9 de los integrantes de la banda de los relojeros, los Rolex, una red de delincuentes que está dedicada a robar relojes de alta gama en Medellín y ahora en Bogotá. Los habían capturado en un operativo a comienzos del mes de marzo, allanaron sus casas, encontraron los relojes, los tienen grabados cometiendo hurtos en Bogotá, pero el juez consideró increíblemente que no son un peligro para la sociedad. Y por supuesto que lo son, se queja el alcalde Galán, se queja la fiscalía que presentó la apelación, se queja el director de la policía, que están recibiendo el mensaje de que la policía los coge y un juez los libera. Tan absurdo es la decisión que el Consejo de Disciplina Judicial decidió pedir que se investigue a ese juez que tomó la decisión. Y en segundo, la historia de por qué está cayendo dramáticamente la cifra de los nacimientos en Colombia. El año pasado fueron apenas 441.000 bebés, una cifra infinitamente menor que los más de 700.000 que había hace 10 o 15 años en Colombia. Las mujeres, las jóvenes, decidieron, por supuesto, un cambio geoestadístico que va a ser muy importante en la economía de Colombia, dejar de tener hijos cada vez menos, con una edad que también ha ido aumentando, las de las madres que en Colombia lo son por primera vez. Eran antes, en los comienzos de los 20, y ya vamos que una madre en Colombia en promedio está teniendo su primer hijo a los 27 o 28 años. Quiere decir, nos vamos a convertir dentro de poco en una sociedad cada vez más de viejos. Y en segundo, la ampliación de la noticia económica del momento, que es la caída en las bolsas. Esta madrugada, producto de la decisión de Trump, que finalmente anunció aranceles que entrarán en vigencia desde el miércoles de la semana entrante para todos los vehículos no fabricados en Estados Unidos. Los japoneses, los europeos, los que hacen en México o en Canadá, que serán más caros para los norteamericanos. Trump, que termina castigando a sus electores, no está luchando contra el costo de vida, sino está castigando a los que considera han sido los rivales económicos de Estados Unidos. Ya les vamos a ampliar estas noticias. Es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es el Día Mundial del Teatro, que tenemos una muy buena tradición de teatreros en nuestro país. También es el Día contra el Cambio Climático. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Compañera, al parecer están hostigando la estación de policía. Todo el mundo está corriendo. Atentas a las unidades, atentas. Un soldado fue asesinado y 2 más resultaron heridos en medio de un ataque terrorista con motocicleta bomba. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Piedrasentada, en el Patía, sur del Cauca. Mientras tanto, en Piendamó, una motobomba detonada en pleno centro del municipio dejó un saldo de 73 personas afectadas. De ellas, 20 presentaron lesiones graves, entre las cuales 5 se encuentran en estado grave. Entre los heridos se encuentra un agente de la policía. Marcela Márquez, comandante de Bomberos Piendamó. Se encuentran 48 personas lesionadas, entre ellas alrededor de 4 menores. Se trasladan alrededor de 12 y 14 personas más graves que otras, que fueron remitidos a la ciudad de Popayán, hospitales de la ciudad de Popayán. Desde hace al menos 12 horas, las disidencias de las FARC iniciaron una oleada de ataques terroristas en 9 municipios del Cauca. En Suárez, Cauca, un artefacto explosivo fue activado cerca al hospital. 7 personas, entre ellas un menor de edad y un policía, resultaron lesionados. En la madrugada empezaron los ataques en 8 municipios. El primero fue Toribío. Desde las montañas, las disidencias de la estructura de Dagoberto Ramos atacaron la estación de policía.
El segundo en Corinto. Posteriormente fueron hostigadas las estaciones de policía de Miranda, Caldono, Suárez, Morales, Piendamó y Santander de Quilichao. En Cajibío, centro del Cauca, la estación de policía fue atacada con drones y ráfagas de fusil, dejando a 2 uniformados heridos. Coronel Giovanni Torres, comandante de la policía del Cauca. Con unas heridas leves por esquirlas de algunos artefactos explosivos tirados hacia las instalaciones policiales. Nada se sabe del paradero de David Sanguino, un estudiante de 14 años de edad que fue secuestrado en zona rural del municipio de Sardinata cuando se desplazaba en su motocicleta y fue interceptado por hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido. La Defensoría Nacional del Pueblo rechazó este acto a través de sus redes sociales y pidió la liberación inmediata de este menor de edad. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la polémica decisión de un juez de otorgarle la libertad a los 9 presuntos señalados de pertenecer a una peligrosa banda criminal que se dedica al hurto de relojes de alta gama en la ciudad de Bogotá. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Yo quiero decir algo más. Este alias Juan, su peligrosidad, ¿cómo uno podría demostrarla? Este individuo, al momento de la captura, tuvo el cinismo de decirle a las autoridades que rápidamente iría de nuevo a la calle y que volvería a robar. O sea, es un tipo que se siente con la fuerza para desafiar a las autoridades y plantearles que no le importaba la captura. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias para que se investigue al juez que dejó en libertad a la mayoría de los señalados miembros de la banda delincuencial Los Rolex. Su director, Mauricio Tamayo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ante estos hechos que generan un grave impacto social, ha ordenado la compulsa de copias ante la Comisión de Disciplina Judicial de la ciudad de Bogotá para que se investiguen las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir un juez de garantías de la ciudad de Bogotá que ordenó, al parecer, la libertad de 9 miembros de una peligrosa banda delincuencial. Estos hechos serán investigados. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. La polémica por los consejos de ministros televisados, repetidos o no, llegó al Consejo de Estado. El alto tribunal estudiará una tutela presentada por María Cristina Cuellar, una ciudadana y abogada, que está alegando que esa transmisión de los consejos de ministros estaría vulnerando su derecho fundamental a la información y a la libre escogencia del contenido que quiere ver y consumir. Justamente anoche se retransmitió por orden del presidente Gustavo Petro el Consejo de Ministros del pasado martes, en el que habló de diferentes polémicas sobre el sistema de salud. Lo retransmitieron entre 7 y 9:30 de la noche. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien presentó otra de las tutelas contra la presidencia de la República. Ante el uso desmedido de la locución presidencial para transmitir estos penosos consejos de ministros en horario estelar, he interpuesto una acción de tutela al DAPRI con el objetivo de proteger el derecho fundamental a la información de los colombianos, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política. Más y más detalles continúa revelando la Fiscalía en torno a las pruebas que ha recopilado contra Nicolás Petro, quien sigue compareciendo esta semana en la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal del caso, Lucy Laborde, expuso que entre las pruebas que espera que le sean avaladas para el juicio está la información extraída de los computadores de Nicolás y de su actual pareja, Laura Ojeda. Del allanamiento y registro y que se incautara la suma de los 24.900.000 pesos, se trataba también de una costumbre que tenía el señor procesado de guardar dinero en efectivo en su casa de habitación. Por falta de mayorías absolutas, hundió nuevamente el proyecto que buscaba regular la eutanasia en Colombia, eliminando las barreras a las que se enfrentan pacientes al tratar de acceder a este procedimiento en varias zonas del país. Escuchemos al ponente Juan Carlos Lozada. La Corte Constitucional se ha cansado de exhortar al Congreso de la República que regule la eutanasia en Colombia. 7 sentencias durante 27 años le han pedido al Congreso que saque una ley que regule los detalles de cómo son los procedimientos de la eutanasia en nuestro país. La crisis del sistema de salud continúa empeorando y en lugar de evidenciar mejoras, las quejas de la ciudadanía se multiplican. El Ministerio de Salud ha denunciado ante la Fiscalía a los directivos y al representante legal de la gestora farmacéutica Audifarma. Ante esta grave situación se suma otro problema, y es que desde el pasado 9 y 10 de marzo, la fiduprevisora no ha renovado los contratos con los dispensarios de medicamentos para los docentes y el magisterio del país, según lo denunció la senadora Sandra Jaimes. Capacidad para cubrir todo el territorio nacional vencieron el 9 y 10 de marzo. Esto es gravísimo, que no hay contrato de medicamentos para el magisterio. Fue una condena injusta y desproporcionada. ¿Cuántas personas han cometido delitos peores
y no están acá, están allá afuera. La defensa de Aneidi Barrera Rojas, conocida mejor como EPA Colombia, pidió al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá aplicar la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. Su abogado, Francisco Bernarte, argumentó que Barrera cumple con los requisitos para acceder a sus beneficios, entre ellos ser madre, cabeza de familia y tener una condena inferior a 8 años de prisión. Acabamos de terminar la reunión con el señor secretario general Luis Almagro y le puntualizamos que de los 9 partidos políticos presentes solo hay 2 de oposición, 1 de gobierno, 6 independientes. Culminó la visita de la delegación de congresistas colombianos a Washington con la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de varias denuncias de lo que consideran es una persecución política encabezada por el presidente Petro en su contra luego del hundimiento de la reforma laboral en el Senado. El senador uribista Honorio Enríquez. Están documentados todos los hechos. Cuando él le dice a los colombianos que si no se reversa la decisión, el camino será la violencia, y de ahí se han desprendido ataques alevosos hacia cada uno de los integrantes. La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Hemos denunciado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la persecución y el hostigamiento de que hemos sido por parte del señor presidente de la República en sus discursos de odio hacia la oposición. La tensión entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente Gustavo Petro sigue en aumento. Cepeda criticó al gobierno por no respetar la separación de poderes, luego de que Petro llamara despectivamente cipayos a los congresistas que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras el hundimiento de la reforma laboral. Kristi Noem, la secretaria para la Seguridad Interna en la administración de Donald Trump, visitará este jueves Colombia para reunirse con la canciller Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. La visita de esta funcionaria que maneja los asuntos migratorios en el gobierno estadounidense será la primera a Colombia de un funcionario de la nueva administración republicana. Habla la canciller Laura Sarabia. Es una delegación de alto nivel en cual la cabeza la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, y como lo mencioné anteriormente, viene no solo a hablar de la lucha contra el narcotráfico, sino viene de hablar de migración y de cómo fortalecemos la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo paquete de aranceles, esta vez a los vehículos importados. Todos los automotores que no se fabriquen en Estados Unidos tendrán un impuesto del 25%, medida que entrará en vigor el 3 de abril. Los mercados de valores, primero de Asia y luego de Europa, han recibido con fuertes caídas los aranceles anunciados por Donald Trump a las importaciones de automóviles. Así, marcas como Toyota, Mercedes o conglomerados como Stellantis han sufrido pérdidas que van desde el 2 hasta el 6% de su valor. Mientras tanto, Japón ha anunciado medidas proporcionales de respuesta, y la Unión Europea, por boca de la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, anunció que los 27 responderán en consecuencia. En una muestra inusual de disenso contra Hamás, cientos de palestinos de Gaza se tomaron las calles por segundo día consecutivo coreando consignas contra la milicia que con mano dura gobierna Gaza desde hace 17 años. Las protestas comenzaron luego que Hamás respondiera a los bombardeos israelíes lanzando cohetes contra Tel Aviv. Militantes de Hamás con el rostro cubierto y armados de porras se han encargado de dispersar a los manifestantes. Se llevó a cabo una nueva edición del Clásico Capitalino que dejó como ganador a Millonarios 2-0 ante Independiente Santa Fe con goles de Kevin Palacios y Luis Marimón. Estás escuchando